No sé si alguna vez has visto a algún niño sentado en un automóvil tratando de imitar cómo maneja su papá. A lo mejor tú eres o fuiste ese niño que aún no sabes manejar o ese adolescente que aún no sabes manejar, pero ves a tu papá manejando y dices, yo quiero hacerlo algún día, y tomas el volante y empiezas a hacer como si estuvieras conduciendo. O no sé si has visto a niños, sobrinos, hermanos que tengas más pequeños viendo a su papá haciendo algún tipo de labor y el niño tratando de imitar lo que el padre está haciendo, cortando el césped, sacando algún tipo de trabajo en casa, reparando algo. O incluso, no sé si conozcas niños que imitan las cosas malas de sus padres. Padres que toman alcohol y los niños también como que hacen que toman alcohol. Papás que fuman y niños que también hacen como que si estuvieran agarrando un cigarro. ¿Y sabes por qué? Porque probablemente los niños aprenden mucho más por mirar e imitar que por cualquier otro medio. Y la palabra o el imperativo en este pasaje que el apóstol Pablo quiere resaltar y al cual se someten los demás imperativos es la palabra imitar. Sean imitadores. De hecho, esa es la palabra que establece el tema y el énfasis en toda esta sección. ¿Por qué? Porque Pablo dice que los hijos son como sus padres y que si alguien es hijo de Dios, entonces debe vivir de acuerdo a la naturaleza que ahora tiene. Lo que el apóstol Pablo está animando y exhortando a los efesios es que si realmente somos hijos de Dios, entonces nuestra vida debe parecerse a la de nuestro Padre. Y de hecho, imitar a Dios es la base para las siguientes tres exhortaciones que están del verso 1 al verso 17. La primera exhortación que les dice es, como Dios es amor, ustedes deben andar en amor. La segunda exhortación que les da es, como Dios es luz, ustedes deben andar en la luz. Y la tercera exhortación que hace, no la vamos a ver hoy, pero es, como Dios es verdad, ustedes deben andar sabiamente. Así que el día de hoy, yo solo voy a predicar sobre las primeras dos exhortaciones, andar en amor y andar en luz. Y mi argumento para esta tarde es el siguiente. Debido a que eres un hijo amado de Dios, tú debes imitarlo, andando en amor y andando en luz. Debido a que eres un hijo amado de Dios, tú debes imitarlo, andando en amor y andando en luz. Y lo primero que el apóstol Pablo les está dejando claro, la primera verdad que quiere resaltar el apóstol Pablo está en el versículo 1 y la titulé de la siguiente manera: podemos imitar a Dios porque Él nos ha hecho sus hijos amados en Cristo. Podemos imitar a Dios porque Él nos ha hecho sus hijos amados en Cristo. Y comienza diciendo el pasaje, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esta sección se enlaza con los últimos dos versículos del capítulo anterior, en donde Pablo está haciendo un contraste. Hablaba en el capítulo 4, al final, habla acerca de amargura y de ira, pero en este pasaje ahora pide que anden en amor y anden en luz. Y dice que, o pone como premisa que la única forma en que alguien puede vivir de esa manera es imitando a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo fue extender gracia, misericordia, amor y bondad para con su iglesia. Dios, por amor a nosotros, por amor a su iglesia, por amor a los efesios, ha entregado su vida como una muestra de amor para que ahora nosotros podamos responder a ese amor imitando lo que Él ha hecho por nosotros. Pero quiero que notes algo.
Pablo no solo empieza a dar mandamientos o imperativos a la ligera, sino que para poder lanzar los imperativos, el apóstol Pablo pone la base teológica sobre la cual alguien puede cumplir los mandamientos de Dios. Y yo quiero hacer una observación en cuanto a esto. En el Nuevo Testamento, cuando tú veas mandamientos, siempre los apóstoles antes van a hablar del evangelio. ¿Por qué? Porque los autores del Nuevo Testamento saben que nadie puede cumplir los mandamientos de Dios si no son motivados o impulsados por el evangelio de Cristo. Ellos saben que si primero no ponen la base teológica, que es lo que ha hecho Dios para con nosotros, antes de solo dar un mandamiento, ellos estarían siendo legalistas o estarían haciendo la misma práctica de los fariseos. Y aclarando esto, entonces lo que Pablo les está diciendo es: sean imitadores de Dios. Pero la única razón de por qué ustedes ahora pueden imitar a Dios es porque Él los ha hecho hijos y es porque Él los ama. ¿Ok? Tú no puedes imitar a Dios si no entiendes que eres un hijo de Él y que Él te ama. ¿Cómo es que Dios nos hizo sus hijos? Bueno, en primer lugar nos ha hecho nacer de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Y al hacernos Él su hijo, también ahora nosotros participamos de su naturaleza divina y Él nos ha adoptado a una nueva familia. Por lo tanto, ahora podemos ver a ese Padre y entonces pueden imitarlo. Y la segunda cosa que les deja claro es que son amados. No solo les dice que son hijos, sino que son hijos amados. Y este es un tema que a lo largo de Efesios se ha venido desarrollando. Desde el capítulo 1 y el capítulo 2, Pablo les deja claro que Dios ha amado a la iglesia, a los suyos, a los escogidos, desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Y que de hecho ese amor es la razón por la que Dios envió a su Hijo y se entregó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo quiero que pongas atención a esto. La forma en que Pablo se refiere a los hijos de Dios, hijos amados, es la misma forma que el Padre habla de Jesucristo. Él es mi Hijo amado. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama de la misma manera, con la misma fuerza que ama a su Hijo Jesucristo. De hecho, Dios te ama gracias a Jesucristo. Cuando yo estaba haciendo el sermón, pensaba en cómo fue muy difícil para mí tratar de imitar a mi papá. Y la razón es porque yo vengo de una familia disfuncional. De hecho, creo que mi papá estaba en casa una vez al mes. Nunca mi papá me acompañó a un partido de fútbol, nunca fue a una junta de mi escuela. Literalmente yo no tuve una figura paterna. ¿Y sabes qué es lo que yo pensaba en mi corazón al ver a mi padre mientras yo crecía? Era: yo nunca quiero ser como mi papá. Y no solo eso, cuando crecí y me casé, yo dije: quiero ser todo lo contrario a mi papá. No hay nada digno de imitar en mi padre. ¿Sabes por qué? Porque yo no me sentía amado por él. Porque no había ningún afecto que yo pudiera recibir de él que me inspirara, me motivara o me ayudara para yo decir: quiero ser como mi papá, quiero imitar a mi papá, quiero tomar el oficio de mi padre. No, porque simplemente mi papá no estuvo conmigo. Y ahora que soy padre, le pido perdón a Dios porque muchas veces lo juzgué. Y yo he fallado un montón de veces tratando de no ser como mi papá. Muchas veces he sido como él, he sido un padre distante.
He sido un padre que no cumple sus promesas a sus hijos. He sido un padre que he estado ausente en algunas actividades de mis hijos. Y a veces hay cosas de mis hijos que yo no quiero que imiten y las imitan. Pero déjame te digo algo. Eso no pasa con nuestro Padre Dios. Porque nuestro Dios Padre es perfecto. Nuestro Dios Padre es bueno. Nuestro Dios Padre nunca falla. No hay forma de que no podamos ser inspirados a imitarle, porque estamos imitando al ser más perfecto que existe. No hay error en esta premisa. Tú puedes imitar a Dios porque Dios te ama y eres un hijo que ha recibido todo el amor que una persona necesita. Jóvenes, el Señor te ama y te ama tanto que aunque te equivoques en este proceso de la vida, Él no te va a desechar. ¿Por qué? Porque Él te ha amado con amor eterno. No te ha amado por tus méritos, no te ha amado por tus obras, no te ha amado porque tienes un corazón bondadoso, no te ha amado porque eres muy guapo, muy galán, no tienes muchos dones y talentos. Él simplemente te ha amado en Cristo Jesús por el puro beneplácito de su voluntad, y gracias a Cristo tú puedes disfrutar del amor de Dios. Así que, jóvenes, nosotros no tenemos ninguna excusa para no imitar a nuestro Padre. No solamente somos hijos y no solamente somos amados, sino que ahora participamos de la naturaleza divina celestial, y eso es lo que hace posible que aunque seas un pecador, puedas imitar a Dios. Ahora participas de su amor, y no es un amor compasivo como el que Él tenía por ti cuando eras su enemigo. Ahora recibes de Él un amor complaciente como el amor que el Hijo recibe de su Padre. Dice William Barclay, cuando Pablo hablaba de seguir el ejemplo, estaba usando un lenguaje que debían entender muy bien los sabios de Grecia. Era lo más importante del aprendizaje de un orador. Los maestros de retórica enseñaban que el aprendizaje de la oratoria dependía de tres cosas: teoría, imitación y práctica. La parte principal de su entrenamiento era el estudio y la imitación de los maestros que los hubieran precedido. Es como si Pablo les dijera: si los estuviera preparando para ser oradores, se les diría que imiten a los maestros de la palabra, pero como los estoy preparando para la vida, deben seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Imítenlo a Él. Jóvenes, tal vez tú como yo también tienes un ejemplo de un mal padre, de un padre ausente o de un padre que no es digno de imitar. Pero si tú estás en Cristo ahora, tienes un Padre que te ama, tienes un Padre perfecto que se complace de tu vida, y ahora puedes imitarlo gracias a ese amor que has recibido. Así que debido a que eres un hijo amado de Dios, no solo puedes imitarlo, debes imitarlo. Debes vivir conforme a la naturaleza que has recibido de su parte. Pero ¿qué implica imitar a Dios? Tal vez es una buena pregunta. ¿Qué implica imitar a Dios? Y me encanta porque el apóstol Pablo, el imperativo de ser imitadores de Dios no viene o no se deja a la ambigüedad, sino que viene acompañado de la explicación. El apóstol Pablo les va a decir qué es lo que tienen que hacer para imitar a Dios de manera idéntica. Y esto lo tenemos en los versículos 2 al versículo 5. Imitar a Dios implica andar en amor. Imitar a Dios implica andar en amor. Fíjate lo que dice el verso 2. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Porque el Señor es digno de ser imitado, porque Él es perfecto y sus hijos deben vivir de esa manera.
Entonces, la primera forma o la primera implicación que tiene imitar a Dios es que debemos vivir de una forma amorosa. De hecho, el verbo que usa en el griego para andar no es como andar en un camino que transitas de vez en cuando, sino que es un camino en el que el cristiano está transitando constantemente el resto de su vida. Así que andar en amor significa vivir de una forma amorosa en todo tiempo. Eso es lo que significa, hermano. Imitar a Dios, en primer lugar, significa vivir de una manera amorosa el resto de su vida. Y el ejemplo de amor que pone el apóstol Pablo es el ejemplo de Cristo, es el ejemplo supremo de amor sacrificial, es el ejemplo supremo de amor complaciente, es el ejemplo supremo de amor entregado. Juan en el capítulo 15, versículo 13 dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y sabes que Jesús no solo puso su vida por sus amigos, Él se entregó por sus enemigos. Él se entregó por ti y se entregó por mí. Vivir en amor, hermanos, es la respuesta natural de alguien que ha recibido el amor de Dios. Y de hecho, Pablo compara el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como aroma fragante, como olor grato, apuntando a los sacrificios del Antiguo Testamento que nosotros vemos en Levítico. Y esta ofrenda era algo que Dios aceptaba porque venía de los mandatos que Él mismo había establecido. Así que cuando el apóstol Pablo hace esta comparación con el sacrificio de Jesús, está diciendo: la forma más amorosa y sublime que yo he manifestado mi amor es entregando a mi Hijo Jesucristo en sacrificio, porque ese sacrificio sube como olor fragante a mi vida. Una ofrenda que va a traer paz, una ofrenda que ha traído reconciliación, una ofrenda que ha consumado la ira de Dios para todos los que creen en Él. Ese es el amor de Cristo y es el amor que también debemos tener nosotros, hermanos. Pero de repente en el versículo 3 parece que hace un giro completamente distinto cuando empieza a hablar de cosas que parece están desconectadas de esta premisa. Fíjate el verso 3: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia, porque con certeza saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. Ahora lo que Pablo está haciendo es ilustrar cómo luce la vida de alguien que no anda en amor. Esta siguiente sección, Pablo quiere va a mostrar de forma negativa lo que pasa con las personas que no han entendido el amor de Jesús, que ni siquiera a lo mejor lo han recibido y viven de una forma descarriada, viven con deseos perversos. Es una exhortación a asuntos que están ligados directamente con el matrimonio, ¿sí? Y que es una forma de vivir a la luz de la sexualidad fuera del amor que se debe tener en el matrimonio. La inmoralidad sexual o la porneia, que es de donde viene la palabra pornografía para nosotros, son todos estos deseos desenfrenados, ¿sí? Todos estos deseos sexuales desenfrenados a los que se entregan las personas por no amar a su prójimo y no amar a Dios. Y Pablo les está diciendo, estas actitudes
y comportamientos son totalmente incompatibles con alguien que ha recibido el amor de Dios, que ahora tiene una nueva identidad como hijo y que anda en amor. De hecho, participar de estas cosas es aborrecible para Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque están en contra totalmente de su corazón. Y luego de repente da una lista que a mí se me hace muy relevante. Yo soy una de las personas, Edu me conoce, soy una persona muy carrillera, soy una persona que le gusta el sarcasmo. Y esta parte de este texto a mí sinceramente me confronta mucho. Porque a veces mi pregunta es, a ver, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? ¿A qué chistes se refiere, no? ¿Qué chistes sí puedo contar y qué chistes no puedo contar? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Bueno, hermanos, en realidad esta no es una lista exhaustiva de los chistes o las groserías que alguien debe decir o no debe decir. Esta es una exhortación hacia una actitud en el corazón de cómo nos desarrollamos en nuestra comunidad, cómo vivimos nuestras relaciones interpersonales. Porque cuando somos groseros, obscenos, chistosos, doble sentido, inmorales, lo único que estamos haciendo es que no estamos amando a nuestro prójimo. No hay amor en nuestras vidas cuando nosotros vivimos de esta manera, diciendo obscenidades, necedades, groserías que no son apropiadas. Esto no tiene nada que ver con andar en amor. Básicamente, hermanos, lo que a Pablo le preocupa es que los creyentes ordenen su vida de manera coherente entre la nueva identidad que tienen y el amor que han recibido de un Dios amoroso, santo y verdadero. Por último, hace una exhortación terrible que está en el verso 5, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Ahora la advertencia es para que los creyentes en Jesucristo o se afirmen en la fe con Él o digan, ¿saben qué? Es verdad, yo no he nacido de nuevo, y se arrepientan de sus pecados. ¿Estás oyendo? Esta advertencia funciona como un filtro para ver quién realmente pertenece a Cristo, quién realmente es un hijo de Dios, quién realmente ha recibido el amor de Dios y quién simplemente, aunque diga y profese que es cristiano, no lo es. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo, no es lo que dice, lo que realmente manifiesta si alguien es creyente o no, es cómo vive. No es lo que dice los frutos de su cristianismo, sino cómo vive a la luz del Evangelio. Si realmente ha recibido el amor de Dios, si realmente es un hijo amado, si realmente imita a Dios, entonces no debe vivir de esta manera. Jóvenes, imitar a Dios implica llevar una vida de amor. Y fíjate, si vemos este texto, llevar una vida de amor no tiene nada que ver con ser una persona que abrace mucho, ¿sí? Que dé como mucho cariño o que hable de una manera muy tierna. No vemos eso en este pasaje. Lo que vemos en este pasaje es una persona que se conduce correctamente en relación a su prójimo, en todo lo que hace, cuando lo ven y cuando no lo ven. Andar en amor, jóvenes, significa, primeramente, tener un amor sacrificial y no un amor orgulloso y egoísta. Andar en amor implica amar incluso a nuestros enemigos, como Jesucristo lo hizo. Te pregunto, ¿cómo estás amando a tu familia?
¿Cómo estás amando a tus amigos? ¿Cómo estás amando a tu iglesia? ¿Tienes un amor sacrificial por ellos? Jóvenes, ¿cómo están amando a sus padres? ¿Cómo es tu amor hacia tu prójimo? Segundo, andar en amor tiene que ver con una vida alejada de la inmoralidad, de la impureza y de la avaricia. Andar en amor implica una vida coherente entre lo que crees, lo que dices y lo que haces. Te pregunto, ¿cómo está tu vida sexual? Jóvenes, ¿cómo está su vida sexual? ¿Cómo estás luchando contra la pornografía? ¿Cómo estás luchando contra la fornicación? ¿Cómo estás luchando contra esos malos deseos que se gestan en tu corazón? ¿Cómo estás luchando contra eso? ¿Estás rindiendo cuentas? ¿Estás luchando contra ese pecado o simplemente le das rienda suelta a tus apetitos sexuales? Jóvenes, ¿cómo está su vida sexual? Porque andar en amor implica estar alejado de eso, renunciar a eso. Y tercero, según el apóstol Pablo, andar en amor implica una vida llena de acción de gracias. Te pregunto, ¿cómo está tu vida en cuanto al contentamiento con lo que tienes y con lo que no tienes? ¿Realmente te despiertas todos los días dándole gracias a Jesús por el sacrificio que hizo a tu favor? ¿Realmente te despiertas todos los días dándole gracias a Dios por lo que tienes y lo que no tienes? ¿Realmente eres consciente de que has sido salvado por la gracia de Jesucristo y que ahora puedes disfrutar de una relación plena con Él gracias a su amor? ¿O tienes un corazón malagradecido? ¿Tienes un corazón necio? ¿Tienes un corazón lleno de queja? ¿Cómo está tu contentamiento en cuanto a todo lo que has recibido de parte de Dios por gracia? Yo te voy a decir algo. Cuando tú dejas de agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por ti, empiezas a buscar otras cosas que satisfagan tu vida. De hecho, la falta de contentamiento te lleva a buscar satisfacción en el pecado y no en Cristo Jesús. Jóvenes, una vida de amor es una vida de santidad y es una vida comprometida con la santificación. ¿Cuántos de aquí han estado enamorados alguna vez? Y cuando me refiero a enamorados, me refiero a las mariposas que uno siente en el estómago. O sea, no podemos negar que hay unas mariposas que se sienten en el estómago. No sé por qué, no sé cómo, pero es como un hueco en el estómago que dice, y nadie lo puede llenar más que esa persona, ¿no? ¿Sí te ha pasado o soy el único? Soy el único cursi en este lugar. Y cuando te enamoras de esa forma, dicen tus amigos, anda todo embobado. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que todo tu mundo gira alrededor de esa persona. Yo me acuerdo que me hablaban mis amigos, oye, vamos a salir. Y yo, no, es que voy a salir con Gaby. Todo giraba alrededor de Gaby. Y lo de que, ándale, vamos al cine a ver esta película. No, ya quedé de ir con Gaby. ¿Sí? No, o sea, como que todo quiero hacerlo perfecto para él o para ella.
Porque cuando te enamoras, no quieres fallarle a esa persona. Cuando te enamoras, deseas que todo tu mundo gire alrededor de agradarle a Él. Y justo es lo que el apóstol Pablo está queriendo mostrarnos, que cuando nosotros amamos a Dios, respondemos precisamente a esa vida de amor, entonces vamos a vivir por un camino donde deseamos que Jesucristo sea exaltado, que nuestra vida le agrade a Él en todo. Jóvenes, debido a que eres un hijo amado de Dios, tú debes imitarlo andando en amor, viviendo de una manera amorosa en todo tiempo. Por último, versos 6 al 12, tenemos la segunda implicación de imitar a Dios, y es la siguiente: imitar a Dios implica andar en la luz. Imitar a Dios implica andar en la luz. Y dice el verso 6, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En los días del apóstol Pablo había falsos creyentes y falsos maestros que decían que tú podías pecar sin sufrir consecuencias del pecado. Estos engañadores tenían muchos argumentos para convencer a los creyentes jóvenes en la fe y los arrastraban para llevarlos a una vida desenfrenada. Una enseñanza muy famosa del primer siglo es el gnosticismo. Y en el gnosticismo ellos separaban la parte material, que es el cuerpo, de la parte inmaterial, que es el espíritu o el alma. Y ellos decían que lo que permanecía santo o puro era lo que estaba dentro, pero la parte de afuera estaba corrompida. Por lo tanto, ellos podían hacer con su cuerpo un montón de cosas horribles y decían, mi espíritu sigue intacto. De hecho, por eso el apóstol Pablo les escribe en 1 Corintios que si hacen un pecado, practican un pecado sexual, atentan ¿contra qué? Contra su propio cuerpo, porque le está diciendo que la parte de afuera y la parte de adentro están unidas. No podemos hacer esta separación. Si realmente Dios está haciendo una obra interna, debe notarse de manera externa. Y estos falsos maestros estaban arrastrando a los creyentes para llevarlos a vivir en vidas desenfrenadas, diciéndoles, no pasa nada, ustedes pequen, acabo que lo que está corrupto es lo de afuera. Y el apóstol Pablo está diciendo, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque la ira de Dios viene para los hijos de desobediencia. Imagínate. El apóstol Pablo está diciendo, para todos esos que están viviendo de manera desenfrenada, creyendo que lo único santo es lo que está dentro, para ellos está reservado la ira de Dios, porque están viviendo de manera equivocada. Verso 10. Examinen qué es lo que le agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. De nuevo el apóstol Pablo trae a colación la identidad que los cristianos tienen. El apóstol Pablo les está diciendo que ellos tienen que vivir como hijos de luz porque ellos ya no son tinieblas. Y quiero que veas el énfasis del apóstol Pablo. Él no les está diciendo, ustedes antes andaban en tinieblas. Les dice, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz. Les está diciendo, no es lo que hacen lo que ha cambiado, es lo que son lo que ha cambiado. Y si cambia lo que son, entonces también debe de cambiar lo que hacen,
porque esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una obra interna, es algo que el Señor hace desde nuestro corazón y desde nuestro interior. Y si realmente Dios nos ha transformado, entonces eso debe reflejarse en una vida de luz. Hermanos, ahora somos luz, por lo tanto, vivan como hijos de luz. ¿Pero qué significa vivir como hijos de luz? Por un lado, el apóstol Pablo dice que tenemos que dar fruto de bondad, de justicia y de verdad. Está diciendo que andar como hijos de luz tiene que ser un fruto evidente en cuanto a nuestro carácter y nuestras actitudes. En segundo lugar, el apóstol Pablo les pide que examinen todo para saber qué es lo que le agrada a Dios y de esta forma participar de la luz y no de las tinieblas. Dice un comentarista, los cristianos tienen una doble obligación como miembros responsables del cuerpo de Cristo. Por un lado, no deben participar en malos comportamientos, pero además tienen que ayudar a sus hermanos y a sus hermanas que siguen participando en estos comportamientos, sacando a la luz su pecado para que puedan ser ayudados y restaurados por el Cristo resucitado. Y Warren Wiersbe resume esta sección. La luz revela a Dios y a quienes son sus hijos. La luz produce fruto, pero la luz también expone lo que está mal. Yo tengo un negocio de celulares. Voy a hacer aquí un comercial, Edu, ¿ok? Tengo un negocio donde vendo y arreglo celulares. Plaza del Audio, local 21, cuando se les ofrezca. Pero normalmente en mi mochila yo siempre traigo un kit de desarmadores y cosas por si a alguien se le ofrece como que reparar un celular en la calle, ¿no? Pero un día me pasó algo muy extraño. Tuve un viaje y en la mochila llevaba todo mi kit de desarmador. Yo ni me acordaba que llevaba ese kit y cuando paso por los rayos X del aeropuerto, de repente me manda, ¿es suya esta mochila? Y yo, sí. Me dice, venga para acá, vamos a este cuarto, ¿no? Y yo como, ¿qué traigo ahí? Oye, pues vamos al cuarto y me dicen, ¿para qué trae toda esta herramienta? Ellos imaginaban que yo iba a armar una bomba o iba a desarmar el avión con esas cosas. Son unos desarmadorcillos así, ¿no? Y yo le dije, pues me dedico a esto y al final me quitaron todos esos desarmadores. Pero me dio muchísima vergüenza. Me dio vergüenza de que creyeran que yo quería como engañarlos con toda esta herramienta que yo traía. ¿Y sabes qué? Andar en luz, jóvenes, es andar por la vida confiado de que tú no tienes absolutamente nada que esconder. Imagínate que tu vida, tu cristianismo es como pasar por esa máquina de rayos X constantemente. Y cuando no andas en la luz y vives en tinieblas, siempre vas a traer un kit de cosas cargando que están en contra de Dios y que van en contra del carácter y de la naturaleza de Dios. De verdad, cuando no tienes nada que esconder, tú pasas por esos rayos X, no sé si alguien ha viajado o no, pero tú pasas por esos rayos X y pones todas tus cosas y ni te preocupa nada. Pero si traes un gel que son más de 100 mililitros, de repente dices que no me lo vayan a cachar. Si cuando traes cosas prohibidas, tienes temor de que no se vayan a dar cuenta. ¿Por qué? Porque aún estás participando de la oscuridad. Y lo que el apóstol Pablo nos está invitando al andar en luz es que vivamos de esa manera, de una manera transparente, como libros abiertos, listos para ser reprendidos y no tener nada que nos reprochen. Andar en luz significa una vida no que está libre de pecado, pero que tiene un testimonio de rendición de cuentas, que tiene un testimonio de que está luchando contra esos pecados y esas debilidades. Andar en luz, hermanos, implica vivir de acuerdo
a los mandamientos que el Señor nos pide en su palabra. Te pregunto, ¿tienes pecados ocultos? No me contestes. ¿Tienes pecados ocultos? Hay hábitos ocultos con los cuales no estás activamente luchando. Mi hermano, renuncia a ellos. Renuncia a esos hábitos, renuncia a esos pecados, arrepiéntete de esa manera que estás viviendo. Es como que, bueno, yo se los confieso a Dios. Pues sí, qué bueno. Pero no solo se lo debes confesar a Dios, debes de tener una vida de confesión a tus pastores, a tus hermanos, a alguien con quien puedas decirle, ayúdame a luchar contra este hábito y contra este pecado. Ya no quiero vivir en la oscuridad con esto. Quiero pasar por esa máquina de rayos X y estar transparente, que no haya nada que se me pueda reprochar. En las clases de membresía que tenemos en Familia de Fe, al final de todo el proceso les hacemos una entrevista. Y una de las preguntas más importantes de la entrevista es la siguiente: ¿tienes algún pecado oculto que si alguien lo descubre dañaría tu testimonio, el testimonio de Cristo y el testimonio de la iglesia? Y luego le decimos, queremos saberlo no para condenarte, sino porque si has entendido realmente la membresía, sabes que esta iglesia te puede ayudar. Y de verdad que la respuesta de esa pregunta nos da mucha luz para saber si alguien puede ser miembro de Familia de Fe o no puede ser miembro de Familia de Fe. Y en los 5 años que tenemos de Familia de Fe, solo le hemos legado la membresía a 3 personas. Y una de estas personas fue porque en esta pregunta nos dijo, no, yo no tengo nada que... Y él negaba, no. Pero nosotros sabíamos algunas cosas y él negaba rotundamente que no. Sabíamos algunas cosas, pero no lo sabíamos todo. Terminamos la entrevista y los ancianos nos quedamos con mal sabor de boca sobre por qué no había sido transparente. O sea, ese era el momento para que lo confesara, aunque nosotros no sabíamos todo. Pero uno de sus mejores amigos, como a la semana, se acerca con nosotros, que de hecho fue quien lo invitó a Familia de Fe. Y nos dice, oye, yo no sé cómo está el proceso con esta persona, pero yo no sé si él ya les confesó esto. Y era un pecado, no era un pecado, era una vida sexual desenfrenada espantosa. Y él, con su apariencia, con su servicio, con los dones que tenía, la ocultaba demasiado bien. Nosotros como que pensábamos que luchaba un poquito con pornografía, pero no, hermano. Se abrió así una alcantarilla de un montón de cosas que él practicaba. Lo volvimos a confrontar, lo negó, lo volvimos a confrontar, lo aceptó y obviamente eventualmente se fue de la iglesia, ¿no? Pero hermanos, yo creo que andar en luz no significa que no pecas. Significa que tienes una vida sincera de rendición y arrepentimiento. Eso implica andar en luz. Andar en luz no solo es tener una vida transparente, sino dar un fruto de bondad, fruto de justicia y fruto de verdad. Es una persona que tiene una vida amorosa, pero que también tiene una vida bondadosa. Es una persona que tiene un carácter íntegro y recto delante de Dios y delante de los hombres. Es una persona que vive, camina, defiende la verdad. Andar en luz, jóvenes, significa examinarlo todo, tener el discernimiento para saber qué cosas escoger y qué cosas rechazar para la gloria de Dios. Mira, hay una pregunta que me choca que me hagan los cristianos. Oiga, pastor,
si escucho música del mundo es pecado. Oiga, pastor, si me tatúo es pecado. Oiga, pastor, tomarme una cerveza es pecado. Y es como que siempre estamos haciendo preguntas para saber qué es pecado y qué no. Como que a los cristianos nos gusta vivir en el límite. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo no es eso. El apóstol Pablo está diciendo, nuestras preguntas deben ser distintas. No es qué es pecado o qué no es pecado, es qué le agrada a Dios, qué le da gloria a Dios. Debo de escoger no con base a qué es pecado, qué no es pecado. Debo de escoger con base a lo que Dios le complace. Porque hay muchas cosas que no son pecado, pero son cosas que no debemos escoger. Son cosas que no son pecado, pero no son sabias vivir de esa manera. Así que nosotros debemos preguntar, Señor, esto que voy a hacer, esta carrera que voy a decidir, este novio que quiero tener, esta persona con la que me quiero casar, este ministerio que quiero tomar, Señor, ¿realmente es algo que te glorifica? Examínenlo todo y tomen las cosas que le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque hay una advertencia de terror y dice al final de esta sección el apóstol Pablo, todo saldrá a la luz. Wow. ¿Aquí o cuando estemos frente a Él? ¡Qué terror! Yo prefiero que aquí salgan, ¿no? ¿Dónde vas a ser expuesto? ¿Dónde vas a abrir tu corazón? Aquí tienes este momento para decirle, aquí está mi vida, he tenido oculto todo esto, o lo vas a guardar hasta el día del juicio. ¿Dónde vas a vivir como hijo de luz? Jóvenes, debido a que eres un hijo amado de Dios, tú debes imitarlo andando como hijo de luz. Y con eso concluyo. Tal vez yo he dado por sentado durante todo este sermón que tú eres un hijo amado de Dios. Sin embargo, para ser un hijo amado de Dios, tú tienes que poner tu fe en Jesucristo. No hay forma de que puedas ser un hijo amado de Dios en tus propias fuerzas o por tus propias obras. Tú eres un hijo amado de Dios por gracia, gracias a la obra de Jesucristo. Sin embargo, tú tienes que poner tu fe en Él, tú tienes que venir a Él, tú tienes que creer y descansar en su obra, tienes que arrepentirte de todos tus pecados y entregar tu vida a Cristo. Joven, ven a Jesús. No seas de los que amando más las tinieblas rechazaron al Salvador. No seas de esos. La luz vino al mundo y los hombres las desecharon porque amaron más las tinieblas. Deja de amar tus tinieblas y ven a Jesús en fe y arrepentimiento. Y si tú ya eres un creyente, si tú ya has puesto tu fe en Él, si tú ya disfrutas de su amor, de su paternidad, y tu identidad está en Cristo como hijo amado, entonces vive como el Padre demanda, andando en amor y andando